En este video vamos a estudiar cómo estimar las frecuencias de corte para la configuración de base común. Es un segundo ejemplo después de haber analizado el emisor común. Entonces, para esta configuración de base común vamos a estimar sus frecuencias de corte alta y baja, tanto para B0 con respecto a BI como para B0 con respecto a BS. La configuración es una configuración típica de base común. Utilizo el mismo circuito de polarización que se utilizó para la configuración de emisor común, con el fin de enfocarnos más hacia el análisis de respuesta en frecuencia y la polarización, utilizar la misma del circuito emisor común que hemos manejado mucho. El circuito maneja una resistencia de carga de 10K a través de un capacitor de acoplo de 10 micros. El generador de entrada BS con su resistencia asociada a RS está acoplada al circuito base común a través del capacitor de acoplo CE, que tiene un valor de 10 micros, y la base está derivada a tierra a través del capacitor de base con un valor de 100 microfarad. Los datos del transistor son los que se muestran en la parte inferior izquierda. Voltaje base emisor de encendido de 0.7, BT 25 mV, BA 100 volts. Sus parámetros de frecuencia relacionados con frecuencia son FT 150 MHz, la frecuencia de transición, el capacitor CMIO 5 picos, 5 picofarad y CPI 37.5 picofarad. Con respecto a la polarización del circuito, las coordenadas de punto de operación son ICQ 1 mA, BCQ 9 volts y BQ 5 mA. En rojo ICQ 1 mA porque de esta corriente dependen los parámetros híbridos. Los parámetros híbridos se encuentran en la parte inferior derecha. Son los mismos valores que hemos utilizado en todas las configuraciones: GM 40 mA por volt, RPI 5K, R0 100K, beta 0 producto de GM por RPI 200, mu 0 producto de GM por R0 4000. Bien, el análisis lo vamos a separar en tres partes. Vamos a hacer un análisis en frecuencias medias, después un análisis en frecuencias altas y finalmente un análisis en frecuencias bajas. Nuestro primer análisis en frecuencias medias ya lo hemos realizado en algunos videos anteriores, entonces solamente voy a mencionar los resultados que obtuvimos. Recordemos, en frecuencias medias los capacitores C, CB y CC son un cortocircuito, es decir, todos los capacitores externos al transistor son un cortocircuito, y las capacitancias internas del transistor CPI y CMIO se consideran como circuito abierto. El circuito de pequeña señal a frecuencias medias se muestra en la parte inferior. En este circuito se definen las resistencias RI' y RI, resistencias de Thevenin RI' y RI, como auxiliares para el cálculo de la ganancia. La ganancia B, B0 en BI y AB', B0 en BS se obtiene mediante las expresiones siguientes. AB, B0 en BI, es Rlag por 1 más μ0 entre R0 más Rlag. Sustituyendo valores numéricos nos da una ganancia de más 190.5, igual que la que obtuvimos para emisor común, sin inversión de fase, es decir, con un signo positivo. Para AB', la ganancia B0 en BS se calcula por el producto de fracciones B0 en BI por BI en BS. B0 en BI es AB y BI en BS es RI entre RI más RS, donde RI es la resistencia mostrada en el circuito, es decir, RI es igual a RI' en paralelo con RE. Entonces, aplicando el método de pruebas aparentes, para calcular RI', queda RI' igual a 1 en GM, lo pueden ustedes comprobar, con valor numérico de 25 ohms, y por lo tanto RI va a ser RI' en paralelo a RE, 24.4 ohms. Entonces la ganancia AB' resulta como AB por RI entre RI más RS, con los valores numéricos que se muestran aquí, nos da una ganancia de más 7.42 para AB'. La ganancia disminuye mucho comparada contra la ganancia AB de 190.5 que tenemos aquí, debido al divisor que se forma entre la resistencia RS y la resistencia tan baja que presenta base común en RI. La mayor parte del voltaje cae en la resistencia RS, entonces ese voltaje se pierde y solamente una pequeña fracción de BS cae en RI, y ese voltaje, esa pequeña fracción, es la única que se amplifica a través de la configuración de base común. Ok, entonces tenemos un cambio grande de ganancia. Gráficamente los podemos representar como se muestra en este diagrama. En rojo estoy representando la ganancia en voltaje AB, B0 en BI, expresado en decibeles, 45.6 dB, y en azul
la ganancia AB', B0 en BS, expresada en decibeles, 17.4 decibeles. Este diagrama es a frecuencias medias. Vamos ahora a analizar en frecuencias altas y finalmente lo vamos a hacer en frecuencias bajas. Comenzamos entonces con frecuencias altas. En frecuencias altas, los capacitores C, CB y CC se comportan como cortocircuito y los capacitores internos CPI y CMIO influyen. Bien, dibujamos el circuito en frecuencias altas. Para ello, le pongo etiquetas a cada terminal del transistor con el fin de que sea fácil dibujar el circuito de pequeña señal en altas frecuencias. Entonces, en la parte inferior muestro ese circuito de pequeña señal. Comento algunos detalles. RPI, la fuente controlada μ0BB y la resistencia R0 en serie con la fuente controlada forman el modelo híbrido pi en frecuencias medias. A este modelo híbrido pi le agregamos la capacitancia CPI entre emisor y base. Entonces vean las etiquetas, entre emisor y base está conectada CPI y entre colector y base se conecta la capacitancia CMIO. Entonces CMIO se puede conectar entre el colector y tierra porque la base está a tierra, quedándonos un circuito, digamos, más fácil de analizar, siguiendo el formato que les propuse alguna vez de dibujar el circuito en forma de vías de tren, vías de ferrocarril, con durmientes en forma vertical. Entonces CMIO es un durmiente, CPI es otro durmiente. Y después están las resistencias externas al transistor, que son RLAC, es decir, RC en paralelo con RL, como siempre lo hemos manejado, RE, RS y el generador BS en el circuito de entrada. Ok, con este circuito vamos a calcular la resistencia de Thevenin para cada capacitor, para cada una de las ganancias, es decir, para B0 en BI y para B0 en BS. Bien, vamos a comenzar el cálculo de la frecuencia de corte alta para la ganancia B, B0 en BI. Para esta ganancia calculamos primero la resistencia de Thevenin asociada al capacitor CPI para B, B0 en BI, entonces pasivamos BI. El circuito resultante es el que muestro en la parte inferior, con BI ya pasivada, es decir, conectando un cortocircuito en BI. RCPI está indicada en verde. El capacitor CMIO se considera como circuito abierto, entonces no aparece en el circuito. Y entonces RCPI 0, como está definida en el cortocircuito, pues tiene un valor de 0 ohms, por lo tanto FCPI tiende a infinito. La resistencia Thevenin asociada al capacitor CMIO, RCMIO 0 para B, B0 en BI, pasivando BI, se obtiene a partir del circuito que muestro en la parte inferior. Observemos entonces que tenemos un cortocircuito en BI. Al haberlo pasivado, ese cortocircuito está en paralelo con el voltaje de control BB. Entonces BB vale 0. La fuente de voltaje controlada vale 0. Se pasiva como es fuente de voltaje, se cortocircuita y entonces R0 queda conectada a tierra, porque la fuente controlada es un corto y la resistencia RPI está en paralelo con un corto. Entonces R0 queda conectada a tierra y por lo tanto RCMIO va a ser el paralelo de R0 con RLAC. Con valores numéricos nos da una resistencia de 4.7 K. Calculamos la frecuencia asociada al capacitor CMIO como 1 entre 2 pi RCMIO 0 por CMIO. Sustituyendo valores numéricos obtenemos una frecuencia asociada al capacitor CMIO de 6.77 MHz. Finalmente, entonces la frecuencia de corte alta para AB, es decir, para B0 en BI, se obtiene poniendo en paralelo la frecuencia asociada al capacitor CPI con la frecuencia asociada al capacitor CMIO. Entonces tenemos un paralelo entre infinito, entre un valor infinito y un valor finito de 6.77 MHz, pues el valor resultante de ese paralelo es 6.77 MHz como frecuencia de corte alta para la ganancia AB. Bien, aquí muestro gráficamente el primer resultado que acabamos de obtener, que es la frecuencia de corte alta para la ganancia roja para AB, B0 en BI, 6.77 MHz. Nuestro siguiente paso es calcular ahora FH' para la ganancia AB' como B0 en BS. Para ello, calculamos primero la resistencia que ve el capacitor CPI, RCPI 0' para B', B0 en BS, y ahora se pasiva BS. Al pasivar BS obtenemos el circuito que se muestra en la parte inferior. RCPI 0' está indicado en verde y como resistencia auxiliar para calcular esa resistencia de Thevenin,
es decir, RC pi 0' para calcular esta resistencia, defino otra resistencia como RI', que es la resistencia de entrada de un base común, por la configuración que está resultando. Entonces RC pi 0' va a quedar como el paralelo de la resistencia que se ve a la izquierda de la definición de RC pi 0', que es RE en paralelo con RS, y todo eso en paralelo a su vez con la resistencia que está a la derecha de la definición de RC pi 0', que es RI', como lo muestro en esta expresión, donde RI', ya lo hemos calculado, aplicando el método por los aparentes, se puede demostrar que es 1 en GM y tiene un valor de 25 ohms. Sustituyendo valores numéricos, resulta entonces que RC pi 0' va a ser 600K en paralelo con 1K en paralelo con 25 ohms, lo cual nos da 23.4 ohms. Calculamos su frecuencia asociada FC pi' como 1 entre 2 pi RC pi 0' por C pi. Sustituyendo valores numéricos, obtenemos una frecuencia de 181.4 MHz. Calculamos ahora la resistencia Thevenin que ve el capacitor CμO, RC 0' para B', B0 en BS, igual pasivando la fuente BS, obtenemos el circuito que se presenta en la parte inferior, en donde está indicado BS igual a 0, está indicada la resistencia Thevenin que vamos a calcular, que es RC 0', y para calcular esta resistencia nos apoyamos en la definición de RC', que es la resistencia de salida del base común. Entonces la resistencia RC 0' va a ser el paralelo de la resistencia que se ve a la derecha, que es RLAC, en paralelo con la resistencia RSal', como está escrito en esta expresión, donde RSal' es la resistencia de salida de un base común. También por el método por los aparentes se puede demostrar que está dada por la expresión que muestro aquí. Sustituyendo valores numéricos, resulta RSal' igual a 100K por 1 más 40.000 y 600 paralelo con 1K, me da 1.6 megohms. Calculamos entonces la resistencia de Thevenin RC 0' como 5K en paralelo con 1.6 megohms, resulta 4.98K, y podemos calcular la frecuencia asociada al capacitor CμO como FC μ', como 1 entre 2 pi RC 0' por CμO. Sustituyendo valores resulta una frecuencia de 6.39 MHz. Finalmente, con estos dos valores podemos calcular la frecuencia de corte alta FH' para B, B0 en BS, como el paralelo de FC pi' con FC μ'. Sustituyendo valores numéricos nos da una frecuencia de 6.17 MHz para FH'. Graficamos nuevamente esa frecuencia de corte alta para la ganancia azul, que es B0 en BS es AB'. Entonces FH' es 6.17 MHz. Observamos que no hubo un cambio tan drástico en la frecuencia de corte alta en esta configuración de base común, comparativamente con el cambio tan drástico que se dio en la configuración de emisor común, lo cual este comportamiento respalda el hecho de que base común, lo habíamos mencionado, va a presentar un ancho de banda más grande que el emisor común para la ganancia azul para AB'. Entonces tenemos una frecuencia de corte de 6.17 MHz para AB', lo repito, muy similar a la frecuencia de corte, muy cercana a la frecuencia de corte para AB de 6.77 MHz. Comenzamos ahora el análisis en frecuencias bajas. En frecuencias bajas los capacitores C, CB y CC tienen influencia, y las capacitantes internas del transistor CPI y CMO se consideran como circuito abierto. Entonces, a partir de este circuito, lo que se va a hacer es sustituir el símbolo del transistor por el modelo híbrido pi, como se muestra en este diagrama. Entonces ven que están presentes las capacitancias C, CC y CB. Sin embargo, los capacitores CPI y CMO se consideran como circuito abierto. En este circuito comenzamos a calcular la frecuencia de corte FL para B0 en BI. Y dentro de esa ganancia, dentro de ese contexto, calculamos primero la resistencia asociada al capacitor C, que le llamamos RCE superíndice infinito, para AB B0 en BI, C pasiva BI. Al pasivar BI, el circuito resultante es el que se muestra en la parte inferior, en donde se indica BI pasivado con un valor de 0 volts. La resistencia Thevenin que vamos a calcular, RCE superíndice infinito, y una resistencia auxiliar que nos va a permitir apoyarnos en ella para calcular la resistencia que nos interesa. Esa resistencia auxiliar es RI', que es la resistencia de entrada de base común nuevamente. Entonces,
RCE infinito nos queda como el paralelo de RE con RI', donde RI' es 1 GM 25 ohms. Sustituyendo valores numéricos, resulta RCE infinito igual a un cohen paralelo con 25, nos da 24.4 ohms, y la frecuencia asociada al capacitor de emisor se calcula como 1 entre 2pi RCE infinito por CE. Sustituimos valores y genera una frecuencia asociada al capacitor de emisor de 652.5 Hz. Dentro del mismo contexto, es decir, AB B0 en BI, calculamos RCC infinito para AB B0 en BI, pasivamos BI, y el circuito resultante es el que se muestra en la parte inferior, donde está indicado en verde la resistencia que nos interesa calcular, la resistencia Thevenin que nos interesa calcular, que es RCC superíndice infinito, teniendo pasivado BI. Teniendo BI pasivado en 0 volts, entonces este cortocircuito hace que el voltaje de control B subíndice B sea 0, por lo tanto la fuente controlada de voltaje vale 0, la podemos pasivar, la consideramos como un cortocircuito, entonces R0 queda conectado a un cortocircuito que es la fuente controlada y un cortocircuito que está en paralelo con RPi, entonces R0 queda conectada a tierra y por lo tanto RCC superíndice infinito se calcula como R0 en paralelo con RC en serie con la resistencia RL, como lo muestro en esta expresión. Sustituyendo valores numéricos, queda RCC superíndice infinito igual a 100K en paralelo con 10K más 10K, 19.1K. FCC, la frecuencia asociada al capacitor CC, se calcula como 1 entre 2pi RCC infinito por CC. Sustituyendo valores numéricos, genera una frecuencia de 0.833 Hz. Calculamos ahora la resistencia asociada al capacitor de base RCB infinito para B0 en BI, se pasiva BI, y resulta el circuito que muestro en la parte inferior. Este circuito, si lo dejamos dibujado así, resulta complicado analizarlo, puesto que la resistencia de Thevenin está a la mitad entre dos mallas que se formaron en este circuito. Con el fin de simplificar el circuito y poder visualizarlo de una manera más fácil para poder aplicar algún método más fácil de análisis, lo que propongo hacer es intercambiar la rama que contiene Rpi y Rb con la rama que contiene el cortocircuito en paralelo con Re. Al hacer eso, nos queda una configuración de emisor común. Observen que el cortocircuito está derivando a tierra el emisor, por aquí. Entonces, si el emisor queda a tierra, e intercambiamos la Rpi, la giramos de manera que nos quede en el extremo izquierdo del circuito, como lo muestro en la parte inferior de esta página, pues nos queda una configuración de emisor común. Observen también que el circuito Thevenin del modelo híbrido pi, formado por la fuente de voltaje controlada en serie con la resistencia R0, la estoy redibujando en este circuito como un circuito Norton con una fuente de corriente en paralelo con R0. La RLAC queda conectada igual entre colector y tierra, y la RB queda conectada entre base y tierra, como lo podemos observar en este circuito. Entonces, en este circuito, en verde, está indicada la resistencia Thevenin que vamos a calcular, que es RCB superíndice infinito, y observamos entonces que RCB superíndice infinito a partir de esta malla es muy fácil calcularla como el paralelo de RB con RPi. Sustituimos valores, nos resulta una resistencia de 4K. Calculamos la frecuencia asociada al capacitor de base FCB como 1 entre 2pi RCB infinito por CB. Sustituimos valores y nos genera una frecuencia asociada al capacitor de base de 0.398 Hz. Finalmente, entonces, la frecuencia FL para la ganancia B0 en BI se calcula como la suma de las frecuencias asociadas a cada capacitor, como lo indico en la expresión inferior. FL igual a FC más FCC más FCB. Sustituyendo valores numéricos, resulta FL igual a 653.73 Hz. Podemos mencionar que esta frecuencia de corte la domina el valor más grande que está apareciendo en esta expresión. El valor numérico más grande es este, 652.5, el cual está asociado al capacitor de emisor, y a su vez el capacitor de emisor está asociado o presenta entre sus terminales la resistencia de Thevenin más baja, que es RCE infinito, la cual tiene el valor más pequeño, como se menciona aquí, y por eso es que este capacitor sigue siendo dominante también para la configuración de base común.
Digo también porque para el emisor común resultó el mismo análisis, es decir, el capacitor de emisor era el que determinaba la frecuencia corte baja para el emisor común, igual lo está haciendo ahora para la configuración de base común. Bien, graficando este nuevo resultado, ahora para la frecuencia corte baja, para la gráfica roja, que es B0 en BI, tenemos una frecuencia baja de 653.7 Hz para la ganancia AB. Calculamos ahora la frecuencia baja asociada a la ganancia B', B0 en BI, a la gráfica azul. Entonces calculamos FL' para B', definida como B0 en BS. Utilizamos el mismo circuito de pequeña señal en la banda de frecuencias bajas que utilizamos para el cálculo anterior. Y comenzamos con el cálculo de RCE infinito prima para B', B0 en BS, y ahora pasivamos BS. Al pasivar BS, el circuito resultante es el que muestro en la parte inferior. En verde está indicada la resistencia Thevenin que vamos a calcular, que es RCE infinito prima. Y también en verde indico una resistencia auxiliar, que es RI prima, la resistencia entrada de base común, como lo vimos en el análisis anterior. Entonces, RCE infinito prima va a ser igual a RE en paralelo con RI prima más RS. Observen que la RS queda en serie con el paralelo de RE con RI prima para RCE infinito prima, donde RI prima, ya lo mencioné, es la resistencia de entrada de base común, 1 en GM, 25 ohms. Sustituyendo valores numéricos, entonces resulta RCE infinito prima 1K en paralelo con 25 más 600, 624.4 ohms. Calculamos la frecuencia asociada al capacitor de emisor FCE infinita dentro del contexto de B0 en BS, y se calcula como 1 entre 2pi RCE infinito prima por C. Sustituyendo valores numéricos, nos genera una frecuencia de 25.48 Hz asociada al capacitor de emisor en el contexto de B0 con respecto a BS. Calculamos ahora la resistencia Thevenin asociada al capacitor CC, RCC infinito prima para AB', B0 en BS, C pasiva BS. El circuito resultante es el que muestro en la parte inferior. Observen en verde, nuevamente RCC infinito prima es la resistencia que vamos a calcular. Está pasivado BS y definimos una resistencia auxiliar RSAL prima como la resistencia de salida de base común. Entonces, por observación del circuito, RCC infinito prima es igual a RC en paralelo con RSAL prima en serie con RL, donde RSAL prima, repito, es la resistencia de salida de base común. La podemos obtener o podemos obtener su expresión mediante el método de paralelos aparentes. Entonces, simplificando esa expresión, la RSAL prima es igual a R0 por 1 más GMRS paralelo RE. Sustituyendo valores numéricos queda RCC infinito prima igual a 1.6 megas en paralelo con 10K más 10K, 19.94K. 1.6 megas corresponde al valor de la RSAL prima. FCC prima, la resistencia asociada al capacitor CC, se calcula como 1 entre 2pi RCC infinito prima por CC. Sustituyendo valores nos da una frecuencia de 0.798 Hz. Por último, calculamos la resistencia Thevenin asociada al capacitor CB, RCB infinito prima para B', B0 en BS, C pasiva BS, y resulta el circuito que aparece en la parte inferior. Igual que lo hicimos para el caso anterior, intercambio esta rama con la rama formada por el paralelo de RE y RS al pasivar BS, con el fin de tener una configuración más fácil de analizar y poder aplicar el método de paralelos aparentes. Redibujando el circuito, entonces resulta el circuito que se presenta en la parte inferior. Observamos que tenemos una configuración de base común. Aquí tenemos el nodo de emisor, el nodo de base conectado a tierra y el nodo de colector. ¿Okay? La configuración que queda al haber pasivado RS es una configuración de emisor degenerado, donde la resistencia de emisor es el paralelo de RS con RE. La resistencia que vamos a calcular es RCB infinito prima y defino una resistencia auxiliar que es RI prima, como lo muestro en el circuito. Esta RI prima corresponde a la resistencia de entrada de un emisor degenerado. Entonces, apoyándome en esa resistencia, la resistencia RCB infinito prima va a ser igual al paralelo de RB con RI prima, donde RI prima, repito, la resistencia de entrada de un emisor degenerado, que está dada por Rpi más beta 0 más 1 por RS paralelo RE. Sustituyendo valores numéricos resulta RCB infinito prima igual a 20K en paralelo con 5K más 200 más 1 por 600 paralelo con 1K
Eso nos da una resistencia total de 16K. Calculando la frecuencia asociada al capacitor CB, FCB' como 1 entre 2pi RCB infinito prima por CCB, sustituyendo valores, nos da una frecuencia asociada al capacitor de CB de 0.099 Hz. Recordemos que nuestro contexto es B0 en BS. Finalmente podemos calcular entonces FL' para AB B0 en BS como la suma de las frecuencias asociadas a cada capacitor, es decir, FL' es igual a FCE' más FCC' más FCB'. Sustituyendo valores numéricos, nos resulta una frecuencia de corte FL' de 26.38 Hz. Nuevamente aquí el comentario es que este valor de 26.38 Hz está siendo dominado por el valor numérico más grande que se presenta aquí, el cual está asociado al capacitor de emisor, y entonces podemos concluir que FL' la domina el capacitor de emisor y su resistencia Thevenin asociada, que es RCE infinito prima, la cual tiene el valor más pequeño, por eso es dominante. Graficando este último resultado en frecuencias bajas, tenemos la FL' indicada en la parte inferior izquierda con un valor de 26.4 Hz como frecuencia corte baja para la ganancia azul, que corresponde a la ganancia AB' B0 en BS. Con base en esta gráfica obtenida, gráfica de la estimación de las frecuencias de corte alta y baja, podemos hacer el siguiente análisis de resultados. Primero, base común en frecuencias altas no presenta un efecto Miller tan grande como el de emisor común para la ganancia AB', por lo que mencionábamos hace un momento, es decir, la frecuencia de corte de 6.77 megas que tenemos aquí para AB, cuando consideramos AB', disminuye hasta un valor de 6.17 MHz, que es una disminución leve, no tan fuerte como la que teníamos en el caso del emisor común por efecto Miller. 2. En frecuencias bajas, el capacitor que determina la frecuencia de corte baja para ambas ganancias, es decir, para AB y AB', es decir, para la gráfica roja y la azul, es el capacitor de emisor, el cual en ambos análisis tiene asociada la resistencia de Thevenin más baja, por eso es un capacitor, digamos que introduce un polo dominante en frecuencias bajas para las dos ganancias. Entonces, para la ganancia B, introduce un polo que nos genera una frecuencia de corte baja de 653.7 Hz, y para la ganancia azul, AB', este mismo capacitor introduce un polo que genera una frecuencia baja de 26.4 Hz.